Bienvenido, querido oyente. Es un placer tenerte aquí, en otro momento de tranquilidad y serenidad. Hoy, te invito a acomodarte, relajarte y dejar atrás el ritmo agitado del día a día. Aquí, en este espacio de calma, embarcarás en una historia que te guiará a través de un viaje de descubrimientos y serenidad, donde la naturaleza y los sentimientos se entrelazan, creando una sensación de paz profunda. La pequeña aldea, situada entre montañas cubiertas de vegetación densa, parecía un refugio olvidado por el tiempo. Sus calles, de adoquines desgastados por el paso de las generaciones, serpenteaban suavemente entre casas de piedra que emanaban una sensación de acogimiento. Las fachadas de estas casas, con techos de paja y pequeñas ventanas enmarcadas por cortinas de encaje, estaban adornadas con flores coloridas, como petunias, lavandas y geranios. El aroma dulce de las flores se mezclaba con la frescura de la tierra húmeda, y el suave sonido de las hojas moviéndose con la brisa fresca creaba una melodía suave, casi como un susurro de la naturaleza. Mientras la luz del día se filtraba a través de los altos árboles que rodeaban la aldea, creando sombras suaves sobre los caminos, un cielo despejado comenzaba a teñirse de tonos dorados, prometiendo un atardecer tranquilo. El aire, fresco y ligero, llevaba el sonido de una pequeña corriente cercana, cuyas aguas claras corrían delicadamente sobre piedras cubiertas de musgo, reflejando la suave luz del final de la tarde. Cada rincón de la aldea parecía irradiar una sensación de calma profunda, una invitación a desacelerar, respirar y simplemente ser. El ambiente parecía haber sido cuidadosamente moldeado para proporcionar comodidad y serenidad, como un abrazo cálido de la naturaleza. Entre las casas, el sonido distante de pasos lentos podía oírse, resonando suavemente mientras un vecino pasaba, cargando una cesta llena de frutas frescas. El olor de las frutas maduras se mezclaba con la frescura del viento, creando una sensación de acogimiento. Cada movimiento en la aldea parecía estar en perfecta armonía con el ritmo tranquilo de la naturaleza alrededor, haciendo que todo pareciera fluir suavemente, como una danza silenciosa. Fue en este escenario idílico donde Clara, la costurera de la aldea, vivía. Ella residía en una pequeña casa con techo de tejas rojas, en el centro de la aldea, y su casa parecía ser una extensión de la propia tranquilidad de la aldea. El jardín alrededor de su casa estaba lleno de flores delicadas y hierbas aromáticas, como albahaca y tomillo, que exhalaban una fragancia sutil en el aire. La suave luz de la tarde se infiltraba a través de las ventanas de madera, creando sombras tranquilas sobre el suelo de madera pulida de la casa, donde Clara pasaba sus días cosiendo. Cada punto de su aguja parecía tener un toque mágico, y la tranquilidad de la aldea se reflejaba en su habilidad, que transformaba la simple costura en un arte de paz y belleza. Era un lugar perfecto para vivir en silencio y armonía, donde las pequeñas cosas, como el canto de un pájaro o el susurro de las hojas, llenaban el espacio con una calma inmensa, invitando a quien pasara por allí a dejarse envolver por una paz sin prisa. La aldea, con su simplicidad y belleza, parecía ser el reflejo de la vida de Clara, que se deslizaba suavemente entre los delicados hilos de su oficio, como la propia tranquilidad de la naturaleza a su alrededor. La casa de Clara era un verdadero refugio de paz y acogimiento. Ubicada en el centro de la aldea, su fachada sencilla, pero acogedora, estaba rodeada por un jardín encantador, donde las flores parecían florecer con una belleza serena. El techo rojo, desgastado por el paso de los años, daba la impresión de que la casa siempre había estado allí, en perfecta armonía con la naturaleza que la rodeaba. Las paredes de ladrillo envejecido, de un tono suave, exhalaban la sensación de algo familiar y acogedor. Al entrar en la casa, la suave luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas de madera, que estaban adornadas con cortinas de lino blanco. La luz dorada del sol creaba un ambiente acogedor y tranquilo, llenando cada rincón de la casa con un resplandor suave y reconfortante. El aire estaba levemente perfumado con el aroma de las flores que venían del jardín y de la madera pulida de los muebles, que parecía absorber la serenidad del lugar. Cada respiración parecía ser más ligera allí,
como si el ambiente invitara a relajarse profundamente. La casa estaba silenciosa, excepto por el suave sonido del viento que pasaba por las rendijas de las ventanas y el canto distante de un pájaro. Había una calma indescriptible en cada rincón. Los muebles eran sencillos, pero llenos de carácter, con sillas de madera de acabado rústico y mesas pequeñas de madera oscura que brillaban suavemente a la luz del sol. En la pared colgaban tapices hechos por Clara, con delicados dibujos de flores y hojas que parecían casi bailar, como si estuvieran vivas. En la esquina izquierda de la sala, había una pequeña chimenea, pero siempre encendida, incluso en los días más cálidos. El fuego creaba una atmósfera acogedora, calentando el ambiente y difundiendo un aroma sutil a madera quemada, que se mezclaba con el perfume de las hierbas secas que Clara cultivaba en pequeños maceteros sobre la mesa de trabajo. El calor de la chimenea traía una sensación de confort y acogimiento, como un suave abrazo que envolvía a todos los que se acercaban. En el centro de la sala, estaba el taller de Clara, su espacio sagrado, donde pasaba la mayor parte del tiempo. Su mesa de trabajo, hecha de madera oscura, estaba cubierta con telas finas, hilos de colores y agujas dispuestas con cuidado. El suave sonido de la tela siendo cortada y de la aguja pasando por ella llenaba el aire, creando una música tranquila y serena, como una suave canción que mecía los corazones. Era un lugar donde el tiempo parecía desacelerar, donde cada movimiento se hacía con calma y atención. Clara, con sus gestos lentos y precisos, parecía estar en sintonía perfecta con el ritmo de la casa y de la naturaleza alrededor. La suave luz de la tarde pasaba por sus manos mientras cosía, cada punto cargando consigo la serenidad de todo el ambiente. Ella tejía con paciencia, como si cada pieza fuera una extensión de la tranquilidad que envolvía su casa. El ambiente alrededor de Clara parecía irradiar una paz inmensa, una paz que no solo se percibía, sino que se vivía. Las paredes de la casa parecían susurrar historias silenciosas de tiempos pasados, de recuerdos suaves que se entrelazaban con el trabajo de Clara. Era un lugar donde todo tenía su ritmo, donde la prisa no existía, y donde cada pequeño detalle era una celebración de la calma y la belleza simple de la vida cotidiana. En las tardes tranquilas, Clara solía perderse en su trabajo, tejiendo con las manos suaves que parecían bailar sobre las telas finas que había elegido con tanto cuidado. Cada pieza que surgía de sus manos tenía algo especial, como si la esencia misma de la naturaleza hubiera sido capturada en las fibras delicadas que usaba. Sus ojos, profundamente concentrados, observaban cada punto, mientras sus dedos ágiles y experimentados se movían con una ligereza casi etérea. A medida que trabajaba, el sonido de la aguja pasando por la tela resonaba suavemente en el ambiente, llenando el espacio con una armonía natural. La casa de Clara, con sus muebles de madera envejecida y los pequeños detalles artesanales, parecía ser una extensión de su alma. El suave aroma de las flores que cultivaban los pequeños maceteros, mezclado con el perfume de la madera y el fuego que aún crepitaba en la chimenea, creaba una atmósfera acogedora. El ambiente estaba impregnado con un toque suave de calma, como si la propia casa estuviera en sintonía con los movimientos lentos de Clara. A medida que la noche comenzaba a caer, la luz dorada del sol, que aún se filtraba por la ventana, comenzaba a suavizarse, creando una penumbra tranquila. La llama de la chimenea bailaba suavemente, proyectando sombras delicadas en las paredes y los muebles. La luz de las velas dispersas por la casa añadía un resplandor suave, casi mágico, que parecía hacer el espacio aún más acogedor y sereno. La brisa fresca que pasaba por las rendijas de las ventanas traía consigo una frescura que hacía que el ambiente se sintiera siempre confortable, incluso en las noches más cálidas. Fue en este escenario tranquilo donde Clara comenzó a percibir algo extraño. A medida que cosía, algo peculiar sucedía con las telas que usaba. Inicialmente, no prestó atención, pensando que podría ser solo una coincidencia. Pero pronto se dio cuenta de que las ropas que estaba creando parecían cobrar vida propia, de una manera suave y misteriosa. Era como si las ropas, bajo sus manos, se transformaran en algo más que simples piezas de tela.
Los colores de las ropas, que antes eran tonos discretos y tranquilos, comenzaron a brillar suavemente, reflejando la luz de las velas y la chimenea. Cada punto de costura parecía llevar consigo una energía suave y acogedora, como si cada pieza tuviera algo mágico embutido en ella. El ambiente alrededor de Clara, con su suave perfume de flores y madera, parecía intensificarse a medida que las ropas cobraban vida propia. El suave sonido de la aguja pasando por la tela parecía resonar más fuerte, más lleno de una energía vibrante y misteriosa. Era una sensación de calma, pero también de algo extraordinario a punto de suceder. Clara, sintiendo el aire más denso y ligero al mismo tiempo, sabía que algo estaba ocurriendo con las ropas que creaba, pero no podía entenderlo completamente. La atmósfera dentro de su casa se volvía aún más cargada de misterio, y no podía dejar de sentir que estaba a punto de descubrir algo que transformaría su trabajo de una manera inesperada. El viento, ahora más fuerte, susurraba entre los árboles afuera, trayendo consigo el sonido de las hojas agitadas suavemente. La casa de Clara, con sus paredes cálidas y acogedoras, parecía estar en sintonía con el creciente misterio. Cada punto de costura, cada movimiento de Clara, parecía entrelazarse con el movimiento natural de la vida a su alrededor, creando algo más allá de lo que ella podría comprender en ese momento. La tranquilidad de la casa, con su perfume de flores y fuego, estaba siendo suavemente envuelta por algo más, algo mágico que Clara comenzaba a percibir de manera sutil, como una brisa que llega sin avisar, pero que pronto se vuelve imposible de ignorar. Mientras Clara trabajaba, el ambiente a su alrededor parecía transformarse de una manera casi imperceptible. Las prendas que ella cosía comenzaban a brillar suavemente, como si la luz de la luna estuviera reflejándose en ellas, incluso sin una ventana abierta al resplandor lunar. Era como si, al toque de sus manos, la tela adquiriera una aura delicada y mística, que se extendía alrededor de Clara en la sala, envolviendo todo con una energía tranquila, pero poderosa. El sonido de la aguja, que antes era solo una leve marca en el ritmo de su trabajo, ahora parecía llevar un eco suave, como si la propia casa estuviera en sintonía con lo que sucedía. Cada punto de costura resonaba suavemente, creando una melodía casi hipnótica. El aire, levemente calentado por la llama de la chimenea, cargaba el aroma reconfortante de la madera quemada, mezclado con la ligera fragancia de las flores que Clara cultivaba. El ambiente parecía cerrarse en una especie de capullo, donde el mundo exterior se deshacía, y todo lo que quedaba era la armonía entre Clara, sus manos y los tejidos encantados. A medida que las prendas cobraban vida, la casa de Clara se volvía aún más envolvente. La luz de las velas reflejaba en los tejidos, haciéndolos brillar como si hubieran sido tocados por algún poder místico. Los colores de las prendas ahora parecían más vibrantes, como si se hubieran impregnado de una energía suave, como el brillo de las estrellas en una noche clara, pero sin la prisa del tiempo. La tranquilidad del ambiente parecía aumentar, con cada detalle creando una sensación de paz profunda. El sonido de las llamas de la chimenea crepitando suavemente se mezclaba con el sonido del viento afuera, creando una armonía natural que parecía abrazar a Clara y su trabajo. Era como si la propia casa, con sus paredes de madera y sus cortinas hechas a mano, se hubiera convertido en una extensión de Clara, siguiendo los movimientos de sus manos, el ritmo suave de su respiración. El aire fresco que entraba por la ventana, al mezclarse con la temperatura acogedora de la casa, creaba una sensación de equilibrio perfecto. Con cada costura, Clara se sentía más conectada con el ambiente, como si las prendas que ella creaba tuvieran algo que enseñarle. Pero fue entonces cuando Clara comenzó a notar algo aún más sorprendente. Las prendas, que antes pensaba que eran simples creaciones, ahora parecían cobrar una esencia propia. Al observarlas más de cerca, notó que se movían suavemente, como si respiraran. Era una sensación peculiar, casi como si la vida de esas prendas estuviera siendo moldeada por el ritmo de su propia respiración. Clara sentía la energía a su alrededor, no solo en las prendas, sino en el mismo aire que la envolvía, en las flores que se balanceaban suavemente en el jardín, en el susurro del viento que parecía invitarla a descubrir más. El ambiente a su alrededor seguía tranquilo, pero ahora había una sensación sutil de que algo extraordinario estaba a punto de suceder.
La luz de las velas parecía intensificarse, proyectando sombras danzantes en las paredes, mientras la chimenea crepitaba suavemente. El calor reconfortante de la llama y la frescura de la brisa que entraba por la ventana creaban una sensación única de comodidad y misterio, como si Clara estuviera siendo guiada por una fuerza invisible, que la invitaba a explorar algo que aún no lograba comprender completamente. El perfume de las flores, con su frescura delicada, se mezclaba con el suave sonido del viento y el murmullo de las llamas en la chimenea, llenando el aire con una sensación de serenidad y suavidad. Era como si cada elemento a su alrededor estuviera en perfecta armonía, mientras Clara, con su habilidad tranquila y concentrada, se permitía ser guiada por esa energía mística que ahora llenaba su espacio. La casa de Clara, en su acogedor ambiente, parecía ahora ser el centro de algo mágico, y ella, con su costura, se convertía en parte de esa magia, sin prisa, sin presiones, simplemente fluyendo con el entorno que se transformaba suavemente a su alrededor. Mientras Clara continuaba su tarea, algo parecía cambiar en la atmósfera a su alrededor. El viento que soplaba suavemente a través de las rendijas de las ventanas ahora traía consigo una sensación más fresca, más intensa. Era como si la brisa estuviera susurrando secretos, como si invitara a Clara a mirar más allá del simple trabajo de sus manos. El olor a madera de la chimenea se mezclaba con el perfume más suave de las flores del campo, creando una fragancia delicada pero profunda, que parecía invadir cada rincón de la casa. Las prendas que ella cosía, ahora, parecían brillar con más intensidad, como si estuvieran respondiendo a la creciente energía en el ambiente. Los colores de las piezas de tela, antes suaves, se volvían más vibrantes a medida que pasaba el tiempo, y Clara, con sus manos hábiles, podía sentir este cambio sutil, como si cada movimiento de la aguja estuviera en sintonía con el corazón de la casa. Se sentía inmersa en un flujo calmado y profundo, donde cada punto de costura parecía crear una conexión más fuerte con lo que la rodeaba. El sonido de la aguja perforando el tejido era suave, pero firme, como el latido de un tambor que marcaba el ritmo de esta transformación silenciosa. El aire, que antes estaba ligeramente calentado por la chimenea, ahora tenía una frescura notable, como si el propio ambiente se estuviera preparando para algo especial. Las velas en la sala, que iluminaban la casa con su luz suave y cálida, comenzaron a brillar de manera más intensa, como si respondieran a la energía que ahora parecía llenar la sala. Las llamas de las velas danzaban ligeramente, proyectando sombras que se movían por las paredes de madera, creando una atmósfera aún más mística. Con cada respiración, Clara sentía como si estuviera inmersa en algo más grande, algo que trascendía el simple acto de coser. El jardín afuera, con sus flores coloridas y delicadas, parecía más vivo que nunca. Clara podía escuchar el sonido del viento que pasaba entre las hojas de los árboles, creando una melodía suave y reconfortante. El canto de los pájaros, aún distante, parecía una música secreta, un acompañamiento tranquilo para lo que sucedía dentro de la casa. La sensación era de un profundo abrazo, como si el tiempo se hubiera desacelerado para dar espacio a esta tranquilidad envolvente. Mientras el ambiente alrededor de Clara parecía llenarse de magia, las prendas que ella creaba también cobraban vida. El brillo de ellas se intensificaba con cada movimiento de su mano, como si las piezas de tela estuvieran esperando ser usadas, como si estuvieran siendo preparadas para algo importante. Clara sabía que el poder de la costura no residía solo en las líneas y puntos, sino también en la energía tranquila que ella lograba transmitir a cada pieza. El calor suave de la chimenea, mezclado con la brisa fresca que entraba por las ventanas, creaba una sensación única de equilibrio. Cada respiración de Clara parecía fundirse con la esencia del ambiente, como si ella fuera parte de él, sintiendo la energía de las prendas y la calma de la casa en su propio ser. La atmósfera estaba cargada de una energía serena, pero llena de promesas, como si cada momento de paz fuera un paso hacia algo grandioso y transformador. Era como si Clara estuviera siendo guiada por una fuerza invisible, que la orientaba suavemente en su trabajo, sin prisa.
El sonido de las llamas de la chimenea se mezclaba con el susurro de los árboles en el jardín, creando una armonía silenciosa que se extendía por el espacio. Y, a medida que las ropas encantadas tomaban forma, Clara sentía que, al mismo tiempo, algo mágico estaba tomando forma dentro de sí. La calidez de la casa, el calor de la chimenea, la frescura del viento y el brillo de las velas se fusionaban en una experiencia única de tranquilidad y asombro. A medida que la noche se acercaba, la casa de Clara parecía calentarse aún más, no solo por la chimenea, sino por la atmósfera mística que parecía envolver todo el espacio. Las sombras en la pared, proyectadas por la danza de las llamas, se alargaban y suavizaban, creando formas que se mezclaban con la madera oscura del ambiente. La brisa que entraba por la ventana seguía cantando su suave melodía, pero ahora traía consigo la frescura de la noche, que se infiltraba por las rendijas y envolvía los rincones de la casa, como un abrazo reconfortante. El jardín afuera, iluminado solo por la suave luz de la luna que comenzaba a aparecer en el cielo, parecía haberse transformado en un escenario mágico. Las flores que durante el día exhalaban su aroma dulce y acogedor, ahora parecían emitir una fragancia más delicada, más etérea, como si estuvieran dormidas bajo el suave toque de la noche. El sonido del viento pasando por los árboles ahora se mezclaba con el canto distante de un grillo, creando una melodía tranquila que parecía envolver todo el espacio a su alrededor. Dentro de la casa, Clara sentía que la energía del ambiente se transformaba. Cada prenda de ropa que cosía parecía cobrar más vida, como si sus manos, con la aguja y el hilo, estuvieran tejiendo no solo tela, sino también sueños e historias que se transmitían a las prendas de forma invisible. Sentía que cada punto que daba no era solo una costura, sino una especie de mensaje silencioso que era absorbido por la ropa, haciéndola más significativa. La sala estaba impregnada de un olor cálido y acogedor, mezclado con la fragancia sutil de las flores del jardín que, ahora, parecían estar en plena sintonía con el ambiente dentro de la casa. El calor de la chimenea calentaba el rostro de Clara, creando una sensación de confort que relajaba sus hombros con cada respiración. El sonido suave de la aguja moviéndose por la tela, ahora casi rítmico, se convertía en el único sonido que rompía el suave silencio que dominaba el espacio. Cada prenda que Clara terminaba, sentía una creciente ligereza, como si sus manos estuvieran tocando algo más allá de la simple tela. Era como si, al coser, también estuviera conectando los hilos del pasado, el presente y el futuro, como si con cada prenda que creaba, una historia mágica se desplegara, una historia que no comprendía completamente, pero que sentía profundamente. La sala parecía respirar junto con ella. El aroma de las flores, la suavidad de la brisa, el calor de la chimenea y la calma de la noche se fusionaban en un solo momento de paz. No había prisa. El tiempo parecía desacelerarse mientras Clara continuaba cosiendo, inmersa en su tarea, pero también rodeada de una sensación de asombro sereno. Las ropas que creaba, con su toque mágico, no eran solo objetos, sino mensajeras de algo más profundo, algo misterioso que solo Clara sabía interpretar, o quizás era la propia casa la que le ofrecía esas pistas. La luz de la luna, que ahora iluminaba el jardín, traía consigo una luz suave, casi etérea, que parecía envolver todo con un brillo tranquilo. Clara, con sus manos ágiles, sentía una conexión más fuerte con lo que la rodeaba. Cada punto de su costura parecía llevar una energía especial, como si las piezas de tela cobraran vida no solo por sus manos, sino por la energía de la casa, por el susurro del viento, por la luz suave de la luna y por las flores que se cerraban para el descanso de la noche. Todo a su alrededor estaba impregnado de una calma profunda, como si el tiempo se hubiera suavizado para dar paso a esta serenidad envolvente. La energía de la noche, la quietud del jardín, el calor acogedor de la casa y el suave toque de las manos de Clara creaban una danza silenciosa, donde cada movimiento se fusionaba con el ambiente y con la energía que fluía a través de todo. El misterio estaba en el aire, pero también había una paz profunda, como si lo que Clara hacía fuera parte de un ciclo natural que involucraba no solo a ella,
sino a todo el espacio a su alrededor. Mientras el reloj en la pared marcaba el paso de las horas con su suave y cadencioso tic-tac, Clara estaba inmersa en un estado de tranquilidad, casi como si el tiempo hubiera dejado de existir dentro de su casa acogedora. Cada punto dado con la aguja parecía prolongar la sensación de paz que dominaba el ambiente, mientras las llamas de la chimenea seguían danzando en un movimiento suave y continuo. El fuego, con su luz dorada y acogedora, creaba un juego de sombras en las paredes, las cuales parecían moverse lentamente, como si respiraran con ella. Afuera, la noche se había profundizado aún más, y el cielo estaba lleno de estrellas que brillaban suavemente. La luna, ahora alta en el cielo, proyectaba su luz plateada sobre el jardín, iluminando las flores y las hojas de los árboles con un brillo místico. Las flores, aún exhalando su suave aroma, parecían haberse cerrado en una quietud profunda, descansando hasta el amanecer. El viento, ahora más calmado, pasaba por las hojas con una delicadeza tan silenciosa que casi no se podía escuchar, pero su presencia aún se sentía, como una caricia suave en el rostro. Dentro de la casa, el clima era de un inmenso confort, y el aroma del té que Clara había preparado se mezclaba con la fragancia de las flores del jardín, creando una fragancia tranquila que parecía envolver todo el espacio. El calor de la chimenea hacía el ambiente aún más acogedor, con una sensación de protección y seguridad. Cada nuevo punto dado, Clara sentía como si estuviera tejiendo no solo ropa, sino también sueños y deseos para aquellos que usarían sus creaciones. Sabía que, de alguna manera, esas prendas llevaban algo más allá de lo material, algo mágico que nadie más podía percibir, pero que ella sentía profundamente. Con el paso del tiempo, Clara se sentía más conectada con su casa, con el ambiente y con las ropas que creaba. El silencio de la noche parecía llenarse con los golpes de su aguja en la tela, pero estos golpes se convertían en una suave canción, una melodía tranquila que embalsamaba el aire. Cada prenda concluida era como un pequeño universo de tranquilidad, una historia que se desplegaba de forma silenciosa y misteriosa, como si la costura fuera un vínculo entre el presente y algo mucho más distante, algo que estaba más allá de la comprensión, pero perfectamente en sintonía con el ambiente. La luz de la luna, ahora más intensa, iluminaba el interior de la casa con una luz suave, casi mágica, como si la misma luna estuviera curiosa sobre el trabajo de Clara. Ella continuaba su tarea, sin prisa alguna. Cada movimiento de sus manos estaba lleno de un profundo sentido de propósito y calma. Las ropas que creaba eran más que solo telas, eran expresiones de algo intangible, algo hermoso que fluía a través de sus manos, como si la propia magia del ambiente fuera transferida a esas creaciones. Mientras Clara observaba de cerca el trabajo finalizado, sintió una paz profunda, como si todo en el universo estuviera en su lugar, como si cada hilo, cada punto, cada respiración estuviera perfectamente sincronizado con el ritmo del mundo a su alrededor. La casa, el jardín, el cielo nocturno y las estrellas, todo parecía formar parte de algo más grande, algo sereno e inalterable. Supo que sus ropas no eran solo vestimentas, eran amuletos, formas de expresión, de alguna manera, formas de protección, como si cada prenda guardara un pedazo de la esencia tranquila que ella sentía en su corazón. A medida que la noche se profundizaba y Clara se preparaba para descansar, sintió un gran alivio, una sensación de que el trabajo del día estaba concluido, pero que había más por hacer, más historias por crear en las líneas y telas que su aguja tocaría al día siguiente. La calma de la noche, la suavidad de la luna y el aroma envolvente de las flores la acompañaban mientras se retiraba a su cuarto, donde el calor de la chimenea todavía se hacía presente. Con un suspiro profundo y una suave sonrisa, sintió que, de alguna manera, las prendas que creaba estaban listas para cumplir su destino y con eso, se entregó al descanso, arrullada por un mundo sereno, donde las ropas encantadas y el ambiente mágico se entrelazaban. La casa se dormía con ella, el viento seguía cantando su melodía tranquila, y Clara sentía, una vez más, la dulce certeza de que, en el silencio de la noche, todo se resolvía,
todo se equilibraba. El mundo, quieto y sereno, estaba en paz. Y con ese pensamiento, Clara se durmió, sumida en un sueño profundo y tranquilo, con el corazón ligero, sabiendo que sus ropas seguirían contando historias encantadas para aquellos que las usaran. Mientras Clara reposaba en su lecho, envuelta por la calma de la noche y las ropas encantadas que había creado con tanto cariño, el silencio del mundo parecía arrullar su mente y corazón. Cada detalle del ambiente, la suavidad de la luz de la luna, el aroma de las flores en el jardín y el calor de la chimenea, todo convergía hacia una sensación de profunda paz y serenidad. Así como Clara, que encontró descanso en su trabajo, espero que tú también encuentres la paz y la tranquilidad que tu corazón busca, dejando de lado las preocupaciones y permitiéndote sumergir en un sueño reparador. Que tus sueños sean suaves y llenos de serenidad, envueltos por la magia de la noche. Que, así como las ropas que Clara cosía, tus pensamientos se entrelacen en momentos de descanso profundo, permitiéndote renovar tus energías para el día que vendrá. Te deseo una buena noche, llena de calma y tranquilidad, y que despiertes mañana con el corazón ligero y el alma tranquila. Que tu sueño esté envuelto en paz. Buenas noches.